Pablo Alcalde dice que la potencia activa más la reactiva, la suma vectorial, es la potencia aparente. Usted dijo que era escalar, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser, digamos, que la suma vectorial? No sé por qué dice que son vectores, porque las potencias no son vectores. Es más, digamos, La po- en el gráfico lo pone como vector, digamos, con dirección sí, sentido. no estoy de acuerdo, porque si es un vector estaría rotando y las potencias no están rotando. Entonces, O digamos, sea, es una suma escalar, entonces. uno lo resuelve con un triángulo de Pitágoras, pero no son, puede que no son, no es una magnitud compleja la potencia. Claro. ¿Está bien? Es más, sí, Por eso digamos, que o sea, yo leí que es una magnitud escalar, digamos, la potencia, pero no sé por qué lo considere como una suma vectorial. no lo sé. No lo sé. Pero bueno, a veces puede ser que tengamos algunas diferencias de criterios en cómo lo tomamos. En definitiva, lo importante cuál es, que ustedes sepan que lo que es potencia, yo a eso no lo puedo estar representando por falsores. O sea, la potencia no está rotando, no es algo que va a estar variando instantáneamente con un determinado ángulo, sino que va a ser una magnitud que la voy a tener representada en función de la potencia activa, del trabajo que representa, que consume. Es más, hoy vamos a estar viendo cómo llegamos a los valores de potencia, cuál es la ecuación general que me representa a la potencia. Y ahí van a ver que no vamos a estar hablando de un número complejo, de ninguna de las tres, ni de la potencia activa, ni la potencia reactiva, ni la aparente. ¿Por qué ahí lo define de esa manera o lo nombra de esa manera? No lo sé. Así Por que eso, profe. lamento mucho no poder responderte, o mejor dicho, yo te lo respondo de la manera por lo menos que yo lo entiendo y creo que es la manera que debe ser. ¿Alguien más hizo un comentario? Bueno, bueno, siendo ya las 21:07, vamos a empezar con lo que tenemos previsto para ver hoy. Hoy, chicos, vamos a terminar de ver lo que son los circuitos, vamos a terminar de ver lo que son los circuitos paralelos, continuando con los análisis como los veníamos haciendo en las clases anteriores, y vamos a ver lo que son potencias monofásicas y potencias trifásicas, porque hasta ahora cuando nosotros hablamos de potencia, todo lo que referimos, medio que lo referimos por obligación, pusimos y bueno, lo encontramos utilizando lo que nosotros ya conocíamos, como era, utilizándolo como era el desarrollo de una potencia por Joule, nada más que lo que hacíamos era reemplazar los valores de si teníamos resistencia, resistencia, y si teníamos reactancias, reactancias. Profe, Y ahí lo dejamos. Sí, perdón que lo interrumpa, pero no estoy grabando. sí, ahí estoy. Simplemente les estaba comentando lo que íbamos a ver hoy. Así que ahí empiezo ahora. Ahí ya cuando empecemos con la clase de hoy. Así que estoy entretenido también admitiendo gente que viene ingresando. Eh, Les voy a compartir la pantalla y empiezo a grabar. No me posicioné donde empezaríamos hoy. Vamos a retomar. Profesor, Diga, ¿le puedo hacer una consulta pero por supuesto. con respecto a algo que, bueno, yo no estuve en su clase anterior, la escuché, y me quedé con ganas de preguntarle sobre los triángulos de potencia ¿Sí? con respecto a los RL, que un circuito RL es el caso más similar al de un motor, ¿no?
Entonces usted explicaba que el bobinado, la inductancia era referido al bobinado y la resistencia al trabajo mecánico. Y lo que no entiendo, que tiene que ver el trabajo mecánico con la resistencia eléctrica. Digo, ¿la resistencia eléctrica no tiene que ver con la resistencia propia del cobre? No, sí. Lo que pasa es que, a ver, estamos haciendo una interpretación. Si yo tengo que representar desde el punto de vista la potencia que consume un motor, yo lo que puedo decir es que yo lo puedo representar con una resistencia y con una bobina, donde la potencia que va a entregar el motor en el eje, la potencia mecánica, es la que yo estoy representándolo con la resistencia. Mientras que la potencia que toman los bobinados para producir el campo magnético, los estoy representando con la bobina. Estoy haciendo una representación eléctrica de esa máquina. Está bien, pero el diagrama fasorial, el diagrama vectorial o el triángulo vectorial, habla sobre potencias eléctricas, no... Claro, por eso, no la potencia activa, no, está bien, pero acordate que la potencia activa, ¿qué es la potencia activa? La potencia activa es el trabajo que se realiza. Entonces, cuando hablamos de... potencia, sí. Yo lo interpreté como la potencia que tiene en una instalación, está, o en un motor, es la potencia que es producto del consumo de la resistencia del cobre. No, lo que pasa es que, a ver, si nosotros lo representamos de esa manera, el motor lo que consume, cuando está con una carga en el eje, vos cómo transformás la potencia. A ver, el motor, ¿para qué sirve? ¿Para qué usas un motor eléctrico? Para transformar energía eléctrica en energía mecánica. En mecánica. Entonces, esa energía eléctrica que vos tomás y que después se termina transformando en mecánica, una parte, esa potencia es la potencia activa. Es la parte de la energía eléctrica que tomó y la transformó en potencia mecánica. Después va a haber otra parte de la energía eléctrica que tomó que la tuvo que utilizar para producir el campo magnético para que la máquina funcione. Que sería la reactiva. Que sería la reactiva. Dentro de esa potencia activa que el motor consumió, obviamente que no toda la pudo transformar en potencia mecánica, porque tiene pérdidas. Parte de esas pérdidas serán lo que consumen las propias resistencias que tienen los arrollamientos del motor. Entonces vos haces una relación para obtener el rendimiento del motor entre la potencia absorbida y la potencia entregada. Un motor, ya lo vamos a ver más adelante, tiene un rendimiento, depende del tipo de motor. Si son monofásicos, el rendimiento es un poco más bajo que si fuese un trifásico, pero están en el orden del 80, 85, 86%. Entonces, cuando nosotros hablamos de un circuito RL, estamos haciendo referencia a que la resistencia es la potencia activa que ese motor termina entregando en el eje. Está representando eso. Es lo que el motor termina transformando en trabajo. Mientras que la bobina es la potencia reactiva que el motor va a usar para producir su campo magnético. Estamos haciendo esa simplificación. Bien. No te noto convencido. Pero, no, pues lo tengo que modular. Lo que pasa es que, a ver, o sea, si vos imaginate, si vos representás una máquina en donde con la R, el RL te está representando solamente el bobinado, la parte interna de la máquina, cuando esa máquina está en marcha, si está en vacío, es decir, si vos no le pusiste carga en el eje, va a haber una potencia activa que el motor lo mismo va a transformar porque son las pérdidas
por rozamiento que tiene, por las propias resistencias de los bobinados y demás. Y eso es lo que yo represento como potencia activa que el motor consume. Y lo Está represento bien. como R. Ahora lo saco de la relación que hace con un motor y lo llevo a una instalación industrial, Sí, ¿correcto? Bueno, entonces el R me puede simplificar la iluminación, ¿correcto? sí. Lo puedo representar como el consumo que yo tengo para iluminar. Si tu Mis, car- instalación de mis cargas iluminación reactivas. no tiene, si tu instalación de iluminación no tiene cargas reactivas. Perdón, reactivas no, resistivas. Resistivas, sí, Resistivas. Bueno, sí. lo reemplazo con R. Y a la bobina la puedo tomar como, no sé, como un motor, No, porque es es que lo el más motor, representativo. pero no, es que, a ver, si vos pones una bobina en un motor, ¿significa que ese motor no realiza trabajo? O sea que cuando yo miro un motor, lo tengo que mirar en realidad, no lo miro como una carga inductiva, No, vos lo tenés que mirar como una pura. carga. No, por supuesto que no. No existen las cargas inductivas puras. Sí, pero está bien. Pero cuando yo, por ejemplo, quiero saber la carga que tengo en una línea, directamente miro los volt miro los volt de cada motor y sumo eso. Yo digo, bueno, esta línea tiene ¿Y qué son los volt-ampere? ¿Qué potencia es? la potencia reactiva. No. Los volt-ampere es potencia aparente. Si vos mirás volt-ampere, es potencia aparente. Es Ah, decir, está que hay bien, una parte de potencia está activa y una bien, parte de potencia reactiva. Y que está en bien. realidad, si vos vas al ejemplo, si vos vas al ejemplo que vos recién citaste de una instalación industrial, la potencia que vos vas a mirar para hacer el diseño de la instalación, ¿qué potencia es? Está bien, usted está sumando los kVA de cada motor. Está bien. No, 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 no. No, no, no. Si yo voy a una instalación industrial, yo no miro los kVA, porque Está el bien, no, no, diseño no, de la digo, mira el planta kVA del motor, mira el kVA del motor, a eso me refiero. tampoco, no, miro los kilovatios, miro potencia activa, porque el diseño que yo hago de mi instalación tiene que ver con la potencia activa, tiene que ver con la potencia que necesito brindarle al motor para que produzca trabajo. ¿Y por qué el diseño yo lo hago en función de la potencia activa? Porque lo que voy a limitar después es el factor de potencia. Yo voy a limitar para que ese factor de potencia sea lo más próximo a 1, de manera que yo sea eficiente en el desarrollo del consumo mío de energía. Porque si yo tengo un factor de potencia muy bajo, voy a estar sobredimensionando mi red para que esté circulando una potencia entretenida que es la potencia reactiva, que no me produce trabajo. Lo único que lo uso es para producir un campo magnético que una vez que lo tomé, después en el ciclo siguiente lo devuelvo. ¿Está bien? Entonces, Está bien, vos fíjate, está bien, ¿sí? está bien, está bien. Entonces, De hecho, los motores vienen en HP y kilowatt, hacen la conversión. vienen en kilowatt. En realidad vienen, hoy Claro, hoy vienen en kilowatt. 5 ¿Eh? HP y medio son 7 kilowatts, ¿no? Sí, Y es por 0,736. está bien. O sea, 5 HP te van a dar menos, te van a dar 3 kilos y pico. 5 HP o 5,5. ¿Está bien? Entonces lo tenés que multiplicar por ese factor de conversión, depende si viene en HP o en CB, el 0,736 o 0,746. Está bien. Y entonces vos el dimensionamiento de la instalación la vas a hacer en función de la potencia activa, que es la potencia instalada. ¿Está bien? Si después, cuando vos ya estás, ¿por qué? ¿Por qué en un motor hablas de potencia activa? Porque es la potencia que se termina transformando en trabajo, que es la que a vos te importa, que es lo que a vos te entrega en el eje del motor. En cambio, cuando hablas de generadores o hablas de transformadores, vas a hablar de potencia aparente, porque es la potencia que entrega esa máquina, que después
Las máquinas que consumen esa potencia que entregan los transformadores o los generadores, bueno, parte la van a tomar para hacer potencia, para su potencia activa, parte para su potencia reactiva. Por eso el ejemplo que nosotros dimos era la simplificación de una máquina. ¿Cómo lo podíamos simplificar para representar? Ya vas a ver que cuando hagamos el circuito equivalente de un transformador, al transformador, a los bobinados, lo vamos a representar con una resistencia y con una bobina, a ese bobinado primario. El bobinado secundario también, con una resistencia y una bobina. Y después la carga la vamos a representar con una impedancia. Pero son simplificaciones para poder hacer el estudio de cada una de esas máquinas. Acá simplemente citamos un ejemplo, refiriéndonos a eso. ¿Está bien? Está bien, sí, lo entendí. Bueno, gracias. Por nada. Muy bien. Vamos entonces a continuar con lo que empezamos a ver. Ahí les voy a poner. Entonces, vamos a continuar con nuestros circuitos, ¿no?, que empezamos a ver la clase pasada. Habíamos estado analizándolo al circuito en paralelo con un resistor y un inductor. Habíamos dicho que en este tipo de circuitos ya, a diferencia de los circuitos series, el parámetro que era común a todas las ramas ahora es la tensión, y la corriente resultante iba a ser igual a la suma de las corrientes que intervienen en cada una de las ramas. Por lo tanto, la corriente total iba a ser igual a la suma vectorial de la corriente que circula por la rama resistiva más la corriente que circula por la rama inductiva. Aplicando la ley de Ohm, vamos a tener que la corriente que circula por la rama resistiva va a estar dada por la tensión dividida la resistencia, mientras que la corriente que circula por la rama inductiva va a estar dada por el cociente entre la tensión y la reactancia inductiva. Acá lo habíamos expresado. Profe, Sí, ¿podría silenciar a todos, por favor? Déjenme. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Entonces, como les decía, nosotros podemos hacer un cálculo de la corriente resultante, ¿no?, con el módulo, del módulo y el argumento. Y sabíamos también que la corriente es igual, por ley de Ohm, a U dividido Z, la impedancia que hemos definido en la clase anterior. Entonces, para este caso, la corriente que quedaba expresada en su función compleja por los parámetros que nosotros recién ya definimos. Es decir, que como tenemos un circuito que ahora ambos elementos están conectados en paralelo, vamos a tener que la impedancia resultante se obtiene a través de la suma de las inversas de cada uno de los parámetros. Es decir, que la Z resultante va a estar dada por 1 sobre Z y va a ser la sumatoria de 1 sobre R más 1 sobre XL. Como habíamos dicho, resolver estas entidades que se presentan, que van a ser con números complejos. Acá es un circuito muy simple, solamente tenemos una resistencia y una bobina en cada rama, pero ustedes pueden tener varios elementos conectados en cada una de estas ramas, y después tienen que resolver el paralelo de esas ramas, y se vuelve el cálculo bastante engorroso. Entonces, lo que hacíamos era recurrir a una simplificación, que era lo que nosotros definíamos como admitancia. La admitancia era la inversa de la impedancia, y estaba compuesta por la conductancia y la susceptancia. Simplemente ese parámetro de admitancia nosotros lo definíamos como un parámetro para resolver, que nos ayuda a resolver nuestros circuitos eléctricos. Es decir, que siempre en nuestro circuito nosotros lo que tenemos físicamente son impedancias. Nada más que en este caso, como están en paralelos, se nos vuelve un poco engorroso resolver. Por lo tanto,
definimos y utilizamos este nuevo concepto de admitancia. El diagrama vectorial de este circuito RL en paralelo sigue manteniendo los conceptos que nosotros ya estuvimos analizando para los casos donde circulaba una corriente atravesando una resistencia o atravesando una bobina. Entonces, fíjense que en el caso de atravesar la corriente, la resistencia, se siguen manteniendo en fase la corriente con respecto a la tensión. Mientras que en el caso de la corriente, cuando atraviesa la bobina, se produce un retraso de la corriente de 90 grados con respecto a la tensión. Si nosotros resolvemos esta suma vectorial de las corrientes, obtenemos la corriente resultante. Y vemos que atraza un ángulo phi. Por lo tanto, fíjense, tanto en un circuito conectado en serie como en un circuito conectado en paralelo, si es un circuito donde hay presencia de un inductor, siempre la corriente va a estar atrasando con respecto a la tensión. Obviamente que este ángulo de retraso va a depender de los parámetros resistivos e inductivos. Y obviamente que si tienen dos circuitos exactamente iguales, nada más que conectados esos elementos que lo componen de distintas maneras, sea en serie o sea en paralelo, bueno, el resultado del desfase va a ser distinto y va a depender de la forma de conexión y va a depender de los valores de cada uno de esos parámetros. Pero siempre que haya una bobina, un resistor, siempre la corriente va a estar retrasando respecto a la tensión. El triángulo de corrientes lo podemos representar por el producto de la tensión por la conductancia, de la tensión por la susceptancia y de la tensión por la admitancia, respetando siempre el ángulo, el factor de potencia entre el vector resistivo y el vector de la corriente total. Podemos hacer una representación también del triángulo de admitancias, donde vamos a tener representada la conductancia, la susceptancia y la admitancia. En lo que se refiere a potencias, esto sigue siendo exactamente igual que lo que veíamos en el caso del circuito RL. Hay una potencia activa y hay una potencia reactiva. La potencia activa es la que está consumida por el elemento resistor, mientras que la potencia reactiva es la que está consumida por la bobina. La composición de ambas nos da lo que es la potencia aparente. Fíjense que nosotros la potencia activa acá la estamos encontrando por el producto de I sub L por U. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el circuito serie, para encontrar la potencia reactiva nosotros hacemos el producto de U sub L por la corriente. Es decir, que vamos combinando y vamos armando esos valores de potencia dependiendo del tipo de circuito. A eso es lo que yo recién les comentaba, o referencia a eso es lo que yo recién les comentaba, que nosotros hoy, cuando ya estemos terminando la clase, vamos a analizar lo que son las potencias. Entonces vamos a ver cómo nosotros encontramos una ecuación general que nos permite calcular las potencias sin tener en cuenta la forma de conexión de los distintos elementos que componen el circuito. El otro circuito para ver es el circuito RC paralelo. El circuito RC paralelo, el análisis es similar al que veíamos recién, nada más que ahora en vez de tener una bobina, tenemos un capacitor. Es decir, que la corriente total va a estar dada por la suma vectorial de I sub R más I sub C. Podemos expresarlo a través o con valores eficaces, con valores instantáneos. Cada uno de ellos está compuesto o está desarrollado de acuerdo a como nosotros ya vimos en los casos anteriores, a través de la ley de Ohm. Podemos conocer el módulo, podemos conocer el argumento, y reemplazando en la ecuación de corrientes podemos obtener el valor de la impedancia. Ahora la susceptancia, en lugar de estar dada por XL, está dada por XC. El concepto es exactamente igual que en el caso anterior, y recurrimos a la admitancia para simplificar nuestro cálculo. El diagrama vectorial sigue con las condiciones o sigue de acuerdo a los que nosotros ya tenemos planteados en los casos anteriores. En este caso, la corriente que pasa por el resistor sigue estando en fase con respecto a la tensión.
mientras que la corriente que pasa por el capacitor adelanta con respecto a la tensión en 90 grados. Si nosotros hacemos la suma vectorial de ambas, encontramos la corriente total. Y volvemos a ver que en un circuito donde hay intervención de un capacitor, la corriente resultante termina marchando en adelanto con respecto a la tensión. El ángulo de adelanto va a estar siempre en este primer cuadrante, en este caso, siempre en este primer cuadrante, y obviamente que va a depender, como dijimos en los casos anteriores, de los elementos que componen ese circuito. Podemos hacer un gráfico también de un triángulo de corrientes para ese circuito determinado. Podemos hacer un triángulo de admitancias, donde ahora la susceptancia está compuesta por la inversa de la reactancia capacitiva, la conductancia y la admitancia. Nuestro triángulo de potencias, al igual que en el caso anterior, va a contener una parte activa, que va a ser la parte de la potencia que consume el elemento resistor, va a tener una potencia reactiva, que va a ser lo que va a consumir el capacitor para generar sus campos eléctricos, y la potencia aparente, que será la composición de la potencia activa más la potencia reactiva. El último que nos queda por ver es el circuito RLC paralelo, en donde ahora tenemos todos los elementos posibles de encontrar en nuestro circuito, es decir, un resistor, una bobina y un capacitor. La corriente total va a ser la suma entonces de las corrientes que circulan por cada una de las ramas de este circuito. Ahí tienen expresados la corriente total con números complejos, con valores eficaces o con valores instantáneos. Podemos conocer el módulo de esa corriente, podemos conocer el argumento de esa corriente. La impedancia total de este circuito ahora tendrá todos los componentes que nosotros podemos encontrar, es decir, el elemento resistivo y el elemento reactivo, donde la susceptancia total es la diferencia entre la susceptancia capacitiva y la susceptancia inductiva. Pero conceptualmente estamos hablando de exactamente lo mismo que en cada uno de los casos anteriores, simplemente que ahora tenemos la presencia de todos los elementos. Si nosotros hacemos nuestros diagramas vectoriales, vamos a tener que la corriente que atraviesa el resistor se va a mantener en fase con la tensión, la corriente que atraviesa la bobina se va a mantener retrasada a un determinado ángulo, 90 grados, y la corriente que circula por el capacitor va a estar adelantada con respecto a la tensión 90 grados. Para este caso, hicimos la suposición que este circuito se comporta con predominancia capacitiva, es decir, que la corriente que está circulando por el capacitor, por la rama del capacitor, es más grande que la corriente que circula por la rama de la bobina. Es la suposición que he hecho en este caso. Podría ser también que se comporte con predominancia inductiva, en donde I sub L fuese más grande que I sub C. Para este caso, la situación es que hay predominancia de la corriente que circula por la rama del capacitor. Entonces, la corriente resultante termina en adelanto un ángulo phi respecto de la tensión. Es decir, que en estos circuitos nosotros podemos tener la corriente resultante en el primer o en el cuarto cuadrante, dependiendo de que haya predominancia, si sea una predominancia inductiva o una predominancia capacitiva. Con respecto a los triángulos de corrientes y triángulos de admitancias, vale lo mismo que aclaré en el punto anterior, en donde en este caso hay una predominancia capacitiva, por eso que los triángulos tienen esos sentidos. Si la predominancia fuese inductiva, cada uno de esos dos triángulos estaría hacia abajo. ¿Qué predominancia tiene, profe? En este caso, vos fíjate, lo que hice yo es tomar el vector I sub C más grande que el I sub L. Entonces, sí, la predominancia es capacitiva. Bien. Más importante el efecto que genera el capacitor que el que genera la bobina. Si fuese al revés,
I sub L sería más grande que I sub C. Pero eso lo tomé yo, bueno, para hacer este gráfico. Ah, bien. Gracias, profe. Y se podría dar un caso especial, no sé si la clase pasada lo mencionamos, que si I sub L es igual a I sub C. ¿Lo mencionamos la clase pasada o no? Sí, profe. Si se da ese caso, es un caso particular que se denomina resonancia. Ya lo vamos a analizar la clase que viene. ¿Qué pasa cuando se produce la resonancia? Es un efecto que no es buscado porque es un efecto destructivo. Entonces, en los circuitos eléctricos tratamos que nunca se vaya a producir eso. Que se igualen tanto las reactancias, de manera que el circuito se comporte como resistivo puro. Ya lo vamos a ver qué pasa. Y en lo que se refiere a las potencias, como en este caso tomamos una predominancia capacitiva, vamos a suponer que Q sub C es más grande que Q sub L. Por lo tanto, esta es Q sub C, esta es Q sub L, hacemos la diferencia y vamos a tener una potencia activa, que es la que va a tomar y disipar el elemento resistor, y una potencia reactiva, Q, que es la que va a tomar el circuito, ya que hay una compensación entre la potencia que toma el capacitor y la potencia que toman las bobinas. Entonces vamos a tener una potencia reactiva, una potencia activa y una potencia aparente. Fíjense que para el cálculo de cada una de ellas estamos teniendo en cuenta la forma del circuito, si está conectado en serie, por eso cada una de las ecuaciones no son ecuaciones generales, sino que son ecuaciones particulares para el cálculo de cada una de ellas. Ahora lo que vamos a ver es cómo llegamos y cómo podemos calcular con una ecuación general cualquier situación, en cualquier situación. ¿Preguntas con respecto a los circuitos? ¿Está entendido? ¿Hay algo que quieren que repasemos? No, profe, está claro. ¿Está claro? Bueno. Profe, ¿puede darse que en algún punto el triángulo se invierta? Claro, si suponete que acá vos tuvieses una predominancia inductiva, quiere decir que Q sub L estaría por acá abajo, y Q sub C se restaría, quiere decir que la potencia aparente estaría por acá. Entonces, si vos tuvieses un circuito con predominancia inductiva, el triángulo lo tendrías al revés. Y por lo general la predominancia capacitiva pone el triángulo para arriba y la inductiva para abajo. Sí, a ver, eso está tomado como, tomo esa convención. Pueden encontrar bibliografía que esté al revés. Lo importante es que tengamos en claro cuando nosotros estamos haciendo nuestros diagramas, es hacia dónde yo tomo tomo el inductivo y tomo el capacitivo. No confundirme eso. ¿Está bien? En la práctica, todos mis circuitos tienen predominancia inductiva. Todos mis circuitos. ¿Por qué? Porque tenemos bobinas, tenemos motores. Lo que hacemos después, sí, ponemos capacitores adrede para compensar esa potencia reactiva. Esto lo vamos a estar viendo en un par de clases más, o la clase que viene, quizás, en lo que es corrección de factores. ¿Está bien? ¿Algo más? No, profe. Acá, lo que me pregunta Lourdes, ¿cuándo sería el parcial? Lourdes, la clase que viene posiblemente estemos terminando la parte de electrotecnia. Así que, en cuanto terminemos la parte de electrotecnia, charlamos cuándo va a ser el parcial teórico. Posiblemente a fin de mes. Pero vamos a hacer que ustedes pongan la fecha. Ustedes me van a decir cuándo lo quieren hacer. Cuando ustedes me digan que lo quieren hacer, se fijan ahí cómo están con los otros parciales, en otras materias y demás, y acomodamos el nuestro. ¿Está bien? Yo no me interesa
superponérselos con otros. ¿Mm? Profe, Sí. estaba viendo ahí, bueno, en este caso tenemos RLC. El efecto del capacitor, en este caso, lo que hace es disminuir la potencia reactiva, digamos, que tendría que tener una inductancia, en este caso, o debería estar Sí, en siempre. C con XL, Claro. o debería Siempre, Diego, cuando vos tenés bobinas y lo que haces es agregar capacitores, como nosotros ya vimos que las potencias que toman se compensan entre sí porque son opuestas, las potencias reactivas, la reactiva inductiva con respecto a la reactiva capacitiva entre sí se compensan. Entonces, lo que va a hacer siempre, si nosotros en los circuitos en general tenemos predominancia inductiva, cuando agreguemos capacitores, lo que van a hacer los capacitores es compensar esa potencia reactiva, disminuir la potencia reactiva total que está circulando en el sistema. Y tienen que estar no sé si esa era la forma pregunta. paralelo, o sea, la pregunta es, ¿tienen que estar en forma en serio o en paralelo? O sea, Lo que pasa, no te voy a contestar directamente la pregunta, Diego. Te la voy a dejar para que lo pienses. Si yo conecto en serie el capacitor con respecto a la bobina, la reactancia capacitiva se comporta de una manera. Si yo lo conecto en paralelo con respecto a la bobina, se comporta de otra manera, por la forma de conexión. Entonces, ¿cuál de esas dos formas vos entendés que es más efectiva? ¿Con cuál logro un mayor efecto de mi potencia reactiva capacitiva? ¿Conectándolo en serie o conectándolo en paralelo? Ahí Juan, Nahuel, se jugaron en serie. Mi pregunta es, ¿todo el mundo coinciden con Nahuel y con Juan? Por lo que veo y por lo que está acá puesto en lo que es el triángulo de potencia, tendría que estar en Esto es un ejemplo, Diego, ¿eh? Es un ejemplo que lo tomé así, que lo metí a presión, nada más. A ver. Les hago una pregunta. Cuando ustedes resolvían, Perdón. ¿se acuerdan? Escúchenme. Piensen esto para la respuesta. Cuando ustedes conectaban capacitores en paralelo y cuando conectaban capacitores en serie, ¿cómo obtenían los valores equivalentes? ¿Cómo se resolvían? ¿Cómo se encontraban? La capacitancia en paralelo era mayor que en serie. ¿Por qué? Porque se suman directo, digamos. Porque se sumaban directo, o sea, nosotros lo que hacíamos era resolverlos de manera inversa a lo que resolvíamos las resistencias. Entonces, ahí ya tengo una pista. ¿Y la otra pista cuál es? Si ustedes resuelven el paralelo, recuerden que cuando los conectan en serie, ustedes tienen que para calcular la impedancia, tienen que XL es omega por L, mientras que XC es 1 sobre omega C. Si yo los conecto en paralelo, ¿qué va a pasar? Me va a quedar, en la resolución, XL me va a quedar 1 sobre XL, es decir, 1 sobre omega L, mientras XC me va a quedar 1 sobre omega C, es decir, que el omega C pasa arriba. ¿Se entiende lo que digo? Lástima no tener un pizarrón. Este es el problema de esta virtualidad, donde no puedo, esto que tengo que improvisar no lo puedo hacer. Siempre, al conectarlo en paralelo, yo tengo un mayor aprovechamiento de la reactancia capacitiva. No sé si, Diego, lo podés ver, lo que estoy tratando de mostrar. Sí, es un poco lo que estaba tratando de, viendo el gráfico, acá el circuito en RLC, en paralelo, es lo que veía, o sea, tiene que estar puesto Cuando corregimos el factor de potencia, los conectamos en paralelo. En paralelo es donde sacamos el mayor, no el mayor rendimiento, la mayor performance del, digamos, lo sacamos.
podemos obtener, o sea, un mayor aprovechamiento de esa potencia reactiva capacitiva. Exactamente. O sea, ahí donde nos conviene poner, digamos. Bien. Siempre Sí, que la corrección la hagamos, eso lo vamos a ver en la clase que viene, siempre que la corrección la hagamos, la vamos a hacer conectando los capacitores en paralelo con nuestra carga. Ahora, lo vi porque lo vi ahí en el gráfico de potencia reactiva, veía justo cómo quedaba la operación, entonces bueno, ahí hacía la pregunta que pasaba si lo ponía en serie, entonces... Va a corregir, lo que pasa es que tenés un menor aprovechamiento, o sea, va a tener una potencia reactiva capacitiva. Claro, pero no de forma eficiente, digamos que... Es distinta. Es distinta. Gracias, profe. Muy bien. Vamos a hablar de las potencias. De las potencias o energía. Si nosotros multiplicáramos por el tiempo, es energía. Nosotros en los circuitos de alterna tenemos dos tipos de circuitos. Los circuitos monofásicos y los circuitos trifásicos. Vamos a analizar primero lo que es un circuito o la potencia que se toma en un circuito monofásico. ¿A todos nos queda claro qué es un circuito monofásico y qué es un circuito trifásico? A mí no, profe. Yo no sé, profe. Bueno. Ustedes recuerdan, vamos a hacer también, vamos a volver un poquito más atrás. Si yo hablo de fase y neutro, ¿todo el mundo entiende a qué me refiero cuando hablo de fase y neutro? Sí, positivo y negativo. Eso, es eso. O sea, yo necesito tener una diferencia de potencial para que circule la corriente. Entonces tengo un neutro y una fase. Entre ellos dos hay una determinada diferencia de potencial, entonces cuando yo cierro ese circuito hay una circulación de corriente. Si hablo de un circuito monofásico, estoy hablando de un circuito que tiene la presencia solamente del neutro y una fase. Y si hablo de un circuito trifásico, estoy haciendo referencia a que es un circuito donde va a haber presencia de tres fases. De tres fases. Que pueden o no pueden estar acompañadas por el neutro. Esto va a ser, o resulta, dos sistemas de conexión distintos que los vamos a estar viendo en un ratito. Que son el sistema de conexión en triángulo, cuando no hay presencia de neutro, y el sistema de conexión estrella, cuando hay presencia de neutro. Entonces, nosotros vamos a analizar cómo es la potencia que desarrolla un circuito monofásico y encontrar la ecuación general que para cualquier caso yo puedo calcular los valores de potencia activa, reactiva y aparente. Y vamos a calcular, y vamos a ver cómo es la ecuación general cuando yo tengo un circuito trifásico. Bien. Profe, ¿puede explicar qué es la fase y neutro? Yo no sé qué es. Vuelvo de nuevo. Ahí, Fernando, estrella y triángulo. Ahí lo vemos en un ratito. A ver, ¿viste que cuando vos tenías un circuito en corriente continua, hablabas de positivo y negativo? Sí, las terminales. ¿Se refiere? Claro, vos tenías positivo y negativo. ¿Por qué tenías positivo y negativo? Bueno, porque eran dos conductores que había una diferencia de potencial entre ellos y hay una circulación de corriente. Está eso, ¿verdad? Eso era corriente continua. Sí, sí. En corriente alterna, como yo tengo una corriente que tiene distintas características, que es una corriente pulsante, sino que es alternada, tiene un ciclo, ya no hablo más de positivo y negativo. En lugar de positivo, digo que eso es una fase. Y en lugar de negativo, digo que esto es neutro. Entonces, entre fase y neutro hay una diferencia de potencial y entre ellos hay una circulación de corriente. Si yo lo cierro así. Bien, profe. ¿Me entendiste? Profe, ¿podría repetir ¿Sí? del circuito monofásico? ¿Está en presencia de? No estoy anotando y no logré anotar. En el circuito monofásico nosotros vamos a tener una fase y un neutro, nada más. Mono. Siempre cuando hablamos de mono,
el tipo de circuito nos referimos a la cantidad de fases. Mono es una fase y neutro. Yo necesito tener fase y neutro para que se cierre el circuito y haya circulación de corriente. Eso es algo monofásico. Si es trifásico, ahora, tres fases, que pueden tener neutro o no pueden tener neutro. Dependiendo del sistema, si es estrella o triángulo, hay o no hay neutro. Pero ya lo vemos en un ratito. Gracias, profe. ¿Está entendido lo que es fase, lo que es neutro, lo que es monofásico y lo que es trifásico? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, lo que vamos a ver primero es, en un sistema monofásico, cómo se puede encontrar la ecuación general para calcular la potencia que desarrolla ese ciclo. Vamos a hacer una primera aproximación, que es repetir más de lo mismo, que para un caso especial, que es cuando la corriente y la tensión están en fase. Es decir, es como si fuese un circuito resistivo puro. Nosotros ya lo vimos cuando analizamos ese tipo de circuito. Entonces, para ese circuito aplicamos la ecuación que nosotros conocemos, que la potencia instantánea es igual al producto de la tensión por la corriente. Esto es lo que nosotros conocemos desde siempre de lo que es una potencia. Entonces, si reemplazamos por los valores instantáneos de tensión y de corriente, como están en fase, fíjense, tienen las mismas funciones, entonces la potencia instantánea está dada por un máximo y máximo seno cuadrado omega t. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos circuito resistivo puro. Es decir, que la potencia instantánea es igual a la potencia máxima por el seno cuadrado omega. El área que representa, que queda debajo de esta curva de potencia, es el trabajo eléctrico que en este caso consumiría una resistencia, que es la que me da este caso particular. En este periodo de tiempo, o sea, entre 0 y 2. Si nosotros ahora lo que hacemos a esa área es integrarla entre 0 y t, esa función de potencia instantánea, dada por el producto de un máximo por I máximo seno cuadrado omega t diferencial de t, me va a quedar expresada, o me va a quedar dentro de la integral, el seno cuadrado de omega t. Ese seno cuadrado de omega t yo lo puedo representar por esta entidad trigonométrica que está acá, que es igual a 1 menos coseno de 2 omega t sobre 2, reemplazarlo en la ecuación y resolver esa integral integrando entre 0 y t. Si yo resuelvo, voy a tener que ese trabajo va a ser igual a U máximo por I máximo por t sobre 2. La potencia media va a ser ese trabajo dividido el tiempo. Por lo tanto, si lo divido el periodo, va a ser igual a U máximo I máximo t sobre 2 sobre t. Simplificamos periodos y encontramos que esa potencia media disipada va a ser igual a U máximo por I máximo sobre 2. O lo que es lo mismo, U máximo sobre raíz de 2 por I máximo sobre raíz de 2. U máximo sobre raíz de 2 ya conocemos que es el valor de la tensión eficaz, I máximo sobre raíz de 2 es el valor de la corriente eficaz. Fíjense que esta potencia media disipada es el producto de tensión por corriente. No dije nada nuevo, es lo que ya conocíamos, pero es para este caso especial. Normalmente no vamos a tener corriente y tensión en fase. Normalmente nosotros ya sabemos que en nuestro circuito vamos a tener bobinas, vamos a tener capacitores, entonces va a haber siempre un ángulo phi desde fase entre la corriente y la tensión. Entonces, hacemos el caso que realmente nos interesa, el de tensión y corrientes desfasadas, en este circuito monofásico. Entonces vamos a plantear una corriente, como nosotros ya teníamos, en su función senoidal, y una tensión desfasada de un ángulo phi con respecto a la corriente. Si nosotros obtenemos la función potencia, fíjense que es esta que está acá, que va a tener una resultante donde va a haber parte del área por sobre el eje de los tiempos y parte debajo del eje de los tiempos. Evidentemente, esto tiene una potencia media disipada. Esa potencia media disipada la podemos encontrar a través de la misma integral que nosotros analizamos en el caso anterior, conociendo el trabajo eléctrico. Ese trabajo eléctrico va a estar dado por el
por el valor de la potencia instantánea referido al diferencial de tiempo. Para este caso va a ser U máximo por I máximo entre 0 y t de seno de omega t por el seno de omega t más phi respecto del tiempo, de acuerdo a las dos funciones que nosotros ya teníamos. Acá la resolución de ese producto de seno de omega t por seno de omega t más phi se resuelve a través de una entidad trigonométrica que acá se las puse. No hace falta que en el día que rinda se acuerden de memoria, pero sí que sepan que este producto de estas dos funciones es igual a esta entidad trigonométrica. Entonces, reemplazándola en la ecuación del trabajo eléctrico, vamos a llegar, y resolviendo, integrando entre 0 y t, vamos a llegar que ese trabajo eléctrico es igual al producto de la tensión máxima por I máximo por 1/2 de t por el coseno de. Para encontrar la potencia media volvemos a dividir por el periodo, y encontramos ahora que esa potencia, fíjense, volvemos a tener un máximo por I máximo sobre 2 por un nuevo término, coseno de phi. Entonces, en este caso, la potencia media va a ser el producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz por el coseno de phi. Quiere decir que con esta ecuación nosotros podemos calcular y conocer el valor de la potencia activa de cualquier circuito. Tenga los componentes que tenga, multiplicando el valor de la tensión eficaz por el valor de la corriente eficaz por el coseno del ángulo phi. Recordando que el ángulo phi es el ángulo que hay de desfase entre la tensión y la corriente. Entonces, podemos conocer la potencia activa, podemos conocer la potencia aparente y podemos conocer la potencia reactiva. Con cada uno de estos tres elementos nosotros podemos conformar nuestro triángulo de potencia. Fíjense, recordando lo que es el triángulo de potencia, si la potencia activa fuese exactamente igual que la potencia aparente, el coseno de phi, ¿cuánto vale? 90. 0, profe. Sí. 180. 0. No. 0. Debe ser la altura de la noche, ¿verdad? ¿Cómo hago para que P sea igual a S? ¿Cuánto tiene que valer el coseno de phi? El coseno de phi. Tiene que valer El 1 y coseno el de phi. ángulo es 0. Ahí sí, 1, profe. ahí está. Ahí está. El coseno de phi vale 1. Tendría que estar en El resonancia. ángulo vale 0. Claro, tendría que estar en resonancia. Ahí estaría en resonancia. Ahí está. Ahí estaría. Es decir, que nosotros, fíjense, en función de ese ángulo, podemos ir viendo, bueno, cuán eficientes somos con respecto al consumo de la energía, respecto a la potencia aparente. Veamos ahora qué pasa en un circuito trifásico. Para ver lo que pasa en un circuito trifásico, vamos a hacer primero una definición de algo particular, que tiene que ver con esto que recién hablamos, de qué era una estrella y qué era un triángulo. Fíjense, esto que tiene representado con vectores en rojo, está representando una conexión en estrella. Una conexión en estrella. Es decir, que cada uno de estos vectores representa una fase. Acá tendremos la fase R, B sub R, la fase S, B sub S, y la fase T, B sub T. Este centro de estrella representa la conexión del neutro. Entonces, les hago una pregunta, para ver que después vamos a llegar a esto. Si ustedes agarran un multímetro y miden la tensión entre el neutro y la fase ahí en sus casas, ¿cuánto miden? 20. 220. Quiere decir que si yo midiera entre este punto y este punto, ¿cuánto mido? 220. 220. Porque entre este punto y este punto mido 220, y entre este punto y este punto mido 220. Ahora, si agarran el multímetro
y supónganse que tienen un sistema trifásico, tienen todas las fases, y miden entre fase y fase. ¿Cuánto miden? 380. 380. ¿De dónde sale ese 380? Bueno, sale de esto. Que en un sistema conectado como por ejemplo la estrella, yo voy a tener tensiones simples, que son las tensiones de fase, y unas tensiones compuestas, que son las tensiones de línea. Si yo midiera entre este punto y este punto, mido una tensión compuesta, mido 380 volt. ¿De dónde salen esos 380? Bueno, miren, si yo esta tensión de fase, la traslado a este eje, fíjense, la tensión que hay compuesta entre S y T es 2 veces la tensión de cada fase. Es esta ecuación que tienen acá. La tensión BST compuesta es 2 veces la tensión de fase por el coseno de 30. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Simplificamos los dos y me queda que la tensión compuesta es raíz de 3 veces la tensión de fase. Si multiplican raíz de 3 por 220, ¿cuánto les da? 380. 380. 380. De ahí salen los famosos 380. Quiere decir que la tensión de línea en un circuito conectado así en estrella, la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase. ¿Me entendieron? Profe, ¿le soy Sí, sincera? No. ¿Cómo? Si le soy sincera, no. Vamos de nuevo, Luana. Vamos de nuevo, no hay problema. A ver, no te me pierdas mirando los vectores en negro. Mirá los vectores rojos nada más. ¿Está bien? Fíjate, los vectores rojos te están marcando una estrella. Cada uno de esos vectores están desfasados 120 grados eléctricos entre sí. 120 grados, fíjate. Hay 120 grados entre cada uno. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo una de las fases. Estamos hablando de un sistema trifásico. Acordate, Luana, que dijimos que un sistema trifásico eran 3 fases. Cuando es en estrella tiene las 3 fases y el neutro. Entonces, este es un cable de una de las fases. Este es un cable de otra de las fases y este es el cable de otra de las fases. El neutro es el centro de la estrella. El neutro es el centro de la estrella. Entonces vos fijate, yo tengo tensiones que voy a llamar tensiones simples, que es medir entre el neutro y la fase. Esta es una de las tensiones. Esta es otra tensión entre el neutro y el extremo de la fase. Y esta es otra tensión entre el neutro y el extremo de la fase. Es decir, que tengo 3 tensiones, de la fase R, la de la fase S y de la fase T. Tengo 3 tensiones simples. Pero ¿qué pasa? Yo también puedo medir la tensión que hay entre esta fase y esta fase. La BRS, siempre vos fijate, donde termina el indicador, BRS. Esta es una tensión compuesta. Después tengo otra tensión compuesta entre estas 2 fases. Y después tengo otra tensión compuesta entre estas otras 2 fases. ¿Hasta ahí vamos bien, Luana? Sí, profe. Bien. Entonces, yo lo que quiero saber es, esa tensión compuesta, ¿cómo es con respecto a las tensiones simples? Si yo quiero saber cómo es esa tensión compuesta, vamos a tomar este ejemplo acá. Esta tensión compuesta BST con respecto a las tensiones simples, lo que hago es valerme de la trigonometría, en donde el ángulo que se forma acá es de 30 grados. Si yo descompongo B sub S respecto a este vector B sub ST, voy a tener que B sub ST, fíjate vos, yo esto lo traslado acá y me queda esta partecita. Si este lo traslado acá, me queda esta otra partecita, porque también está a 30 grados. Entonces, BST es 2 veces la tensión simple, por el coseno de 30. Entonces, el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Simplifico los dos y me queda que BST
es 2 veces, perdón, es raíz de 3 veces, ya que lo simplifique, es raíz de 3 veces las tensiones simples. Quiere decir que la tensión de línea, esta tensión de línea que hay entre fases, es raíz de 3 veces más grande que las tensiones que hay desde el neutro a cada fase. Por eso a estas las llamamos tensiones de línea y a estas tensiones de fase. Tensiones de fase, tensiones de línea. Ahora sí, ¿Sí? profe, gracias. Bueno, y ya que estamos, ahora te voy a hacer una pregunta. Hablamos de tensiones. No hablé de corrientes. Porque yo voy a tener por acá una corriente que va a venir por la línea. Sigamos mirando el circuito en rojo, ¿no? Sigamos el circuito en rojo. Yo tengo una corriente que viene acá por la línea. Y tengo una corriente que viene por la fase, que va a atravesar la fase. Esta corriente que viene por la línea, vos fíjate, llega a este punto y se mete adentro de la fase. Mi pregunta es, ¿cómo son la corriente de línea y la corriente de fase? ¿Son iguales o son distintas? Son Son iguales. iguales. Son iguales porque la misma corriente que viene por acá tiene que ingresar por esta línea. La misma que viene por acá tiene que ingresar por acá. Entonces, en un circuito con conexión estrella, las tensiones son distintas, pero las corrientes de línea y de fase son iguales. ¿Me entendieron eso todos? ¿Puede repetir eso último, por favor? Claro, por supuesto. En un circuito con una conexión en estrella, la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase. Pero la corriente de línea es igual a la corriente de fase. ¿Me entendieron todos eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahora yo voy a hacer una pregunta. Olvídense del circuito en rojo. Miren nada más que ahora la conexión triángulo, es decir, los vectores negros. ¿Sí? No lo ven más al rojo, ven lo negro nada más. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, estamos de acuerdo, viendo el negro nomás, estamos viendo que esto es una fase, ¿verdad? Sí. Esta es otra fase, y esta es otra fase. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Pregunto, en el circuito en negro, ¿cómo son las tensiones de fase y las tensiones de línea? Iguales. Iguales. Cuando es triángulo, fíjense, si yo mido la tensión de esta fase, es lo mismo que medir la tensión de esta línea. ¿Y las corrientes? Es el caso contrario. Las corrientes No. son mayor en fase. La corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. Si nosotros resolvemos trigonométricamente, encontramos el mismo resultado. Entonces, en un circuito trifásico conectado en triángulo, las tensiones de línea son igual a las tensiones de fase. Pero la corriente de línea es raíz de 3 veces más grande que la corriente de fase. Las tensiones iguales Son iguales. y las corrientes La distintas. corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. Listo. Dicho esto, y ya habiendo entendido lo que es una tensión de línea, una tensión de fase, una corriente de línea, una corriente de fase, vamos a analizar nuestras potencias. Fíjense,
Vamos a analizar un circuito en triángulo y un circuito en estrella. Acá tienen presentado un circuito en triángulo, con mis 3 cargas en cada fase. Este análisis es válido si es un sistema equilibrado, es decir, que las 3 cargas son iguales. ZR es igual a ZS igual a ZT. Cada una de estas será, una será ZR, otra ZS y otra ZT. Entonces, si el circuito está equilibrado, es decir, que las 3 cargas son iguales, la potencia disipada en cada fase va a ser igual a 1/3 de la potencia total. La corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. Según vimos en el caso de una potencia monofásica, que es la que disipa cada fase, la potencia de fase es la tensión de línea por la corriente de fase por el coseno de phi. La potencia total va a ser 3 veces la potencia que disipa cada fase. Entonces, es 3 veces la tensión de línea por la corriente de fase por el coseno de phi. Como la potencia total siempre la tenemos que expresar en valores de línea, de tensión de línea y de corriente de línea, vamos a reemplazar el valor de la corriente de fase diciendo que es igual a la corriente de línea dividido raíz de 3. Por lo tanto, la potencia total es 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea dividido raíz de 3 por el coseno de phi. 3 sobre raíz de 3 es raíz de 3. Por lo tanto, la potencia total que disipa este circuito trifásico es raíz de 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea por el coseno. ¿Qué diferencia hay con respecto a la potencia monofásica? Fíjense. ¿Qué diferencia encontré? Entre esta y esta. Ahora me aparece un término que es raíz de 3. Si tengo un circuito, en vez de conectado en triángulo, lo tengo conectado en estrella, veamos qué pasa con la potencia. Fíjense. Cuando está conectado en estrella, ya dijimos que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Mientras que la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase. Seguimos considerando que es un sistema equilibrado, que las cargas son iguales, las 3 fases. Por lo tanto, la potencia de fase, disipada por cada fase, es la tensión de fase por la corriente de línea por el coseno de phi. La potencia total es 3 veces la potencia de fase. Reemplazamos el valor de la potencia de fase, lo multiplicamos por 3, y como lo tenemos que expresar en valores de línea, reemplazamos la tensión de fase, que es igual a la tensión de línea dividido raíz de 3. Llegamos a la ecuación que la potencia total es 3 veces la tensión de línea dividido raíz de 3 por la corriente de línea por el coseno. 3 sobre raíz de 3 es raíz de 3. Volvemos a encontrar la misma ecuación. Quiere decir que esta ecuación es la ecuación general para calcular la potencia de un sistema trifásico. Y la podemos aplicar para conocer la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Entonces, cuando calculan potencias trifásicas, nunca se deben olvidar de la raíz de 3. Que eso lo diferencia de un circuito monofásico. Y aunque ustedes no me crean, muchas veces se lo olvidan. Lo calculan siempre de la misma. Y ya estamos en resonancia. ¿Preguntas? ¿Cómo fuimos? ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. ¿Sí? Profe, una consulta, ¿por qué siempre se tiene que expresar en valores de línea? Porque son los valores que nosotros tenemos acceso y podemos medir. Cuando vos tenés una máquina, Abril, vos lo que haces con ese multímetro es ir y medir sobre esos valores que tenés en la red. ¿Está bien? Por eso que siempre lo expresamos en función de los valores de línea. Profe, una consulta. Entonces ahí, en el
en la estrella circula 3 corrientes y ese símbolo es de tierra, ¿no? Ese símbolo es de tierra, efectivamente. Listo. Y sí, Fernando, esa ecuación es general, la tomamos como general, sea esté conectado como esté conectado. Si es un circuito trifásico, no importa, si está conectado en triángulo o en paralelo, la ecuación para calcularla es raíz de 3 veces, en el caso de la potencia activa, raíz de 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea por el coseno. Independientemente. A mí no me quedó ¿Sí? claro por qué son distintas las corrientes en la conexión en triángulos. ¿Lo podemos explicar? Claro, por supuesto, mira. Vos estás viendo que por acá viene una corriente. Esta corriente es la corriente de línea. ¿Ves? ¿Lo podés ver a eso? Sí, bien. Vos fíjate, por acá viene una corriente, que es la corriente de línea. Ahora, cuando la corriente llega a este punto, ¿qué pasa con la corriente? Va a haber una parte de la corriente que va a venir por acá y otra parte que se va a derivar por aquí. Como si fuese un nodo, digamos. Es que es un nodo. Es un nodo. Es un punto en donde ahí ya parte la corriente para cada fase. Quiere decir, por acá yo tengo circulando la corriente de línea, pero por acá circula una corriente de fase, por acá circula otra corriente de fase, y por acá circula otra corriente de fase. Entonces, la corriente de línea no puede ser igual a la corriente de fase. Gracias, profe. Por nada. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. La semana que viene vamos a ver resonancia y vamos a ver, no sé si lo vamos a terminar de ver, pero por lo menos vamos a empezar con lo que es factor de potencia. Y ahí estaríamos terminando con lo que está previsto ver, o lo que es la temática de ver de la parte de electrotécnica. Así que hasta allí, hasta factor de potencia, es el contenido que nosotros tenemos para hacer nuestro primer parcial. El primer parcial, ¿de qué forma se toma? Tenemos que... No plataforma, sino de qué forma usted nos da a nosotros. Tenemos que resolver, tenemos que poner en una hoja las fórmulas, o cómo. Por ahora no lo hice, así que ya veremos. Se los diré en el momento de hacer el parcial, les tendré las condiciones, si serán preguntas a desarrollar, si tendrán que, seguro que habrá alguna pregunta a desarrollar, mejor con respuesta corta, si habrá que hacer desarrollos, si tiene preguntas múltiple opción. Es un parcial teórico. Ya veremos cómo lo tomo. Pero la verdad que no lo tengo hecho todavía, así que por ahora no les puedo dar demasiada información de cómo lo voy a tomar. Pero es un parcial teórico. Profesor, yo... Sí. Una consulta, profe. Sí, José. Tengo, no es una duda, pero lo que quiero es entender, si yo tengo muchos motores, es decir, conectados, mi pensamiento es decir, ponerlos con una conexión en estrella, porque me demanda mayor corriente, tengo mucha conexión en carga, ¿verdad? No. Ya vamos a ver que los motores se conectan en triángulo, no en estrella. Ok, porque después pensaba, si yo tengo un solo motor grande, me conviene directamente conectarlo en triángulo porque tengo mayor conexión en... Ya vamos a ver, José, cuando estudiemos esto, vas a ver que los motores se conectan en triángulo, no en estrella. Justamente tiene que ver con el aprovechamiento de la potencia y las corrientes que maneja. Tienen que ver con eso. Pero sí, es así. El problema de los circuitos trifásicos lo generan las cargas monofásicas. Porque un motor, siempre el consumo que tiene por fase es equilibrado. En cambio, en los sistemas trifásicos, nosotros conectamos cargas monofásicas. Y esas cargas son las que empiezan a desequilibrar los sistemas. Entonces, por ejemplo, un transformador, vos imaginate ahí donde viven ustedes. Las casas tienen cargas
conectadas conexiones monofásicas. Entonces lo que se hace es ir intercalando, cuando la distribuidora les conecta a las casas, lo que hace es ir intercalando conexiones. Entonces, la primera casa la conectan en la fase R, la segunda casa en la fase T, la otra en la fase S, pero los consumos de cada casa no son iguales. Entonces, sobre la máquina trifásica que está entregando energía a esa carga, se produce un desequilibrio. Y eso hace que después genere problemas a la hora de distribuir, porque produce un desequilibrio del centro de estrella, por ejemplo, en los transformadores. Entonces empieza a tener problemas con las tensiones y demás. No se asusten, esto simplemente es un comentario en función de lo que estamos charlando. Ya cuando estudiemos transformadores vamos a ver el problema que se nos genera con estos desequilibrios del centro de estrella del transformador. Empieza a circular corriente por el neutro. Claro, por supuesto. Siempre circula corriente por el neutro. El problema es que cuando producimos los desequilibrios, eso es más importante. ¿Cómo siempre circula corriente por el neutro? A ver, el neutro es un conductor activo. Es lo mismo que si hubiera un negativo, cierra el circuito de alguna manera. ¿Se entiende? Por algunos se cierra el circuito. Es como que cuando escuchas neutro, profe, capaz a algunos les pasa que escuchas neutro y decís, cero, vos no vales nada y no pasa nada. Mira, por ahí. Hace una prueba, en tu casa cortarlo en neutro. Y va a ver qué pasa. Sí, si sí. tenés un circuito monofásico y lo cortas en neutro, ¿qué pasa? No pasa nada. Se te apaga todo. Sí. A mí se me tocó el neutro con la fase. ¿Sabes cómo explotó todo? Se me prendió fuego. Literal. Es un conductor activo. Es un conductor activo. Ahora, profe, no te pasa nada. Si lo tocas y está aislado, no te pasa nada. Ah, ¿sí? Si está entregando energía, andá y tocalo, Diego. No, lo que pasa es que siempre dicen que tocas el neutro, te da una patada. Tocas el vivo, fuiste. Te vas a ir de los dos, claro. Cualquiera de los dos que toques. No toques ninguno. Profesor, yo he tocado el neutro. Sí. Yo he tocado el neutro y me ha pasado las dos cosas. Se siente pero claro como... que sí. Pero no me ha pasado nada y lo peor que me ha pasado es que se siente un leve cosquilleo, como que circulara algo. Nahuel. 220, ¿no? Sí. Nahuel, mira, suponete que vos lo tenés abierto el circuito. Suponete que lo tenés abierto. No sé por qué, Octavio dice me van a odiar, no sé por qué, pero suponete que vos tenés el neutro, lo tenés abierto el circuito, no hay circulación de corriente, lo tocas al neutro y a lo mejor puede pasar esto, que haya una circulación de corriente muy baja, porque hay un desequilibrio de carga y demás, y vas a sentir a lo mejor ese cosquilleo. Ahora, vamos al otro caso. Vos tenés circulando corriente, tenés el circuito cerrado, y lo tocas al neutro, es como si estuviese tocando con el vivo, la fase, porque está cerrando el circuito. Entonces, no va a ser un cosquilleo. Bien, solo que no eliges ir por ahí, como yo tengo menos descarga, elige circular por la tierra, elige circular por el cable de tierra y no por mí. Ahí está. Está bien. Por eso la importancia de la conductividad del neutro. Es de la puesta a tierra. De la puesta a tierra. Exactamente. Está bien. Bien. Pero siempre esto es importante, chicos. El conductor neutro es un conductor activo. Puede tener mucha, poca o nada de circulación de corriente, pero en algún momento va a circular corriente. Es activo, hay que tratarlo como tal. Hay que tratarlo como tal. Es más, chao, nos vemos, Tomás. Es más, en muchas máquinas, en los sistemas de distribución, cuando teníamos los cables con las tres fases neutro, antiguamente muchas veces se ponía un neutro de menor sección que las fases. Hoy en día se está poniendo el neutro con una sección mayor que la de las fases. Entonces díganme si no es un conductor activo. Sí, eso es verdad, profe. Eso siempre tenían como que el retorno era, no es poco. Lo que tenían que poner más es la fase y se dimensionaba mucho más la fase. Y ahora, como dice usted,
todo tiende a que el neutro sea mucho más, estaban hablando de 4 hasta de 6, a veces se ponen los neutros. Sí, porque ya se ha entendido que el neutro es un conductor activo, está transmitiendo corriente y demás, y más con el tema de todo el equipamiento electrónico, donde producen grandes desequilibrios de carga, hay circulando armónico, que, bueno, ya entramos en temas bastante complejos, pero el neutro, chicos, es un conductor activo. Entonces, la palabra neutro es engañosa. No es neutro, que no pasa nada. Sí pasa. Profe. ¿Está? Claro, Marcelo, es porque circula más electricidad, seguro. Profe, una consulta, se me vino a la mente. Dale. Si el compañero toca el neutro y naturalmente recibe una descarga, ¿qué debería funcionar primero? ¿Un disyuntor o el cable o la puesta a tierra? Siempre. El disyuntor, o sea, cuando él lo tocó, sí. cuando él lo tocó, si descarga por él, significa que él le ganó a la puesta a tierra. Entonces el disyuntor lo va a estar viendo. Sí. Si descargó por la puesta a tierra, el disyuntor va a actuar por la puesta a tierra. Es lo que nosotros buscamos, que actúe el disyuntor por la puesta a tierra y no por nosotros. Claro. Me quedó la duda porque yo nunca vi cómo funciona muy bien una puesta a tierra, en el sentido de que no sé cuánta electricidad puede llevar, de tal forma de que lo poco que vos recibas, tal vez no sea... Por eso, Marcelo, es lo que recién decía, creo que era Nahuel, el valor de la puesta a tierra tiene que ser siempre muy bajo, porque vos tratás de que siempre la derivación sea por la puesta a tierra y no por vos. Para que el diferencial esté viendo esa cuerpo, digamos. Claro, la impedancia del cuerpo, chicos, es lo que hablamos la otra vez, de 2000, 3000 ohms, más si tenemos algún calzado y demás. Aislante de goma, lo que sea. Por eso. Así que bueno. Bueno, chicos. Profesor, vamos. Nunca rendí por Zoom. Pregunta tonta. Mi novato, tómelo. ¿Cómo es el examen? O sea, usted pone un práctico, usted pone un PDF, yo escribo acá en el cuaderno, ¿cómo? Disculpe. No, por eso, Nahuel, tranquilo y controla las ansias por ver cómo va a ser. Ya cuando la semana que viene, que tenga algo definido, que pueda, ya les puedo dar un poco más. En general, el examen de la UB es, por lo menos los que he tomado el año pasado, vos vas a entrar a la UB, porque se hace con la UB, y también ustedes tienen que tener la cámara del teléfono conectada a través de una sesión Zoom. O sea, vamos a hacer una sesión Zoom, pero yo les tengo que estar viendo a todos ustedes. O sea, cada uno de ustedes va a tener la cámara del teléfono conectada acá atrás, que yo le pueda ver la pantalla y el lugar donde están trabajando. No hace falta la cámara de la computadora, pero sí la del teléfono. Yo los pueda ver cómo están trabajando, y lo que me interesa ver es el monitor de la computadora. Entonces, yo les voy a pedir una asistencia por Zoom. Me van a tener que poner todos en el chat el presente. Entonces yo chequeo el presente del Zoom y después voy a chequear la permanencia del Zoom con la UV. Van a entrar a la UV y ahí van a encontrar un cuestionario. Ese cuestionario puede tener preguntas múltiple opción o preguntas a desarrollar con la computadora. Entonces ahí van a tener que escribir. ¿Está bien? Van a tener que escribir y desarrollar preguntas quizás de respuesta corta. Si hay alguna ecuación, bueno, o la escriben a la ecuación con la compu, o me la explican a la ecuación. ¿Está bien? Me explican el desarrollo. ¿Está bien? En general, ¿todo es con audio abierto, correcto? Manera. ¿Cómo? ¿Todo es con audio abierto? Todo es con audio y video abierto. O sea que fuera de casa. ¿Cómo? O sea que sería fuera de casa el parcial. ¿Por qué fuera de casa? Imagínense los chicos, los perros. Bueno, tratemos de que estemos en una habitación con cierto grado de privacidad. Estamos haciendo un parcial, entonces, bueno, primero, por eso el tema de la cámara, el audio, lo que se está buscando es que estemos asegurando cierto nivel de, digamos, o ámbito en el cual haya un resguardo y sea más o menos esto serio, ¿está bien? Bueno, así lo venimos tomando y así. No hay, lamentablemente no hay otra, no hay muchas maneras más para tomar. Sedante para los bebés, dice Marcelo. Bueno, vamos a hacer.
Y si hay un perro que está ladrando, bueno, no importa, la tendremos que aguantar el resto, escuchar los ladridos del perrito que vamos a hacer. O si hay un bebé llorando, escucharemos los llantos del bebé. Y bueno, listo. No nos vamos a morir porque escuchemos durante media hora, 20 minutos, 40 minutos el llanto de un bebé o un perro ladrando. Así que, tranquilos. Hasta luego, profe. Chicos, los dejo. Los veo la semana que viene. Buenas noches, gracias. Chao, chicos. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, cuídense. Chao, profe. Chao, chao.